Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a conversar esta noche con el doctor Patricio Moncayo, quien es articulista de la revista Plan B, analista político, PhD, sociólogo, catedrático universitario. Esta entrevista es importante por cuanto vamos a hablar del paro nacional. Doctor, ¿cómo ha visto usted a este paro nacional que ya tiene 16 días? Buenas noches. Buenas noches, Jacinto. Gracias por la entrevista. El paro nacional, que como usted dice, dura ya 15 días, se ha caracterizado por la violencia, se ha caracterizado por el ruido, por la bulla, por el estruendo, por los daños materiales que se han ocasionado. Pero lo que ha faltado, Jacinto, es la palabra que manifiesta, la palabra que explica, la palabra que transmite ideas. No ha habido eso, sino que ha habido palos, piedras, destrucción material. Entonces está el movimiento indígena perdiendo una gran oportunidad para hacer conocer de manera clara, de manera razonada, cuáles son sus reclamos, cuáles son sus demandas, lo que el país está recibiendo del paro es la destrucción de los bienes públicos, de los bienes privados. Entonces, ese mensaje que la CONAIE está dando a través de la guerra es un mensaje que no le hace bien al movimiento indígena, más bien le distorsiona sus demandas históricas, porque el movimiento indígena no está preocupándose de convencer a los demás ciudadanos respecto de sus razones, de sus motivos. Es como que el movimiento indígena estuviera expresando furia, rencor, resentimiento, y eso no le hace bien al movimiento indígena. Doctor, y entonces la dirigencia del sí, movimiento indígena... Doctor, quisiera preguntarle entonces al movimiento indígena, lo que le faltó es explicar más los 10 pedidos que le formulan al gobierno. No solamente los 10 puntos, porque los 10 puntos no recogen todas las aspiraciones históricas del movimiento indígena. El tema del combustible, por ejemplo, es un tema que no le concierne a la mayoría de la población, concierne a sectores muy específicos de la población, pero no es una reivindicación histórica del movimiento indígena. Habría que hablar con el movimiento indígena respecto de la conveniencia de ese subsidio adicional. ¿Cuánto ese subsidio adicional va a mejorar la situación económica del pueblo o va a empeorar la situación económica del pueblo? Ese tipo de diálogo, ese tipo de debate, ese tipo de análisis no se está haciendo, sino que solamente estamos nosotros escuchando ruidos, estruendos de guerra. Y entonces ese grito de guerra no le hace bien al movimiento indígena, porque más bien se le presenta al movimiento indígena como un movimiento sin palabra, como un movimiento que solamente está presente
en las distintas ciudades del país para atacar, para destruir. Y entonces eso no es algo que le convenga al movimiento indígena, porque si solamente el movimiento indígena bota piedras, quema llantas, obstruye las vías, ¿qué va a pasar después de que se termine el paro? ¿Qué va a quedar en el recuerdo, en la memoria de los ecuatorianos respecto de este paro? Va a quedar una sensación de molestia, de rechazo, de fastidio. Y entonces el movimiento indígena habría una vez más desaprovechado la oportunidad para usar la palabra, para exponer sus demandas históricas, y eso lleva a que el movimiento indígena frecuentemente tenga que recurrir a estas movilizaciones y levantamientos de los cuales no queda nada. Porque si quedara algo, entonces el movimiento indígena habría ganado. Pero si no queda nada, si solamente queda el recuerdo de los daños ocurridos en las ciudades, entonces pasará un año, 2 años, y el movimiento indígena, viendo que no ha podido adquirir y alcanzar sus reivindicaciones, volverá a producir un levantamiento, un tumulto, pero esos nuevos levantamientos y tumultos tampoco conducirán a que el movimiento indígena alcance las reivindicaciones justas que reclama. Doctor Patricio Moncayo, pero también son culpables los gobiernos, tanto de Moreno en el 2019 y ahora de Lasso, de que estos paros se hayan prolongado y haya habido estos enfrentamientos entre el pueblo, digamos, la policía y los militares son pueblo y los manifestantes también son pueblo que hacen reclamos justos, por ejemplo, de que ya se controle el precio de los productos básicos. No puede ser que el aceite, por ejemplo, doctor, que costaba 1.50, ahora cueste $3, 4.50 y hasta $6. También existen pedidos básicos, por ejemplo, que el gobierno no privatice CNT, las eléctricas, no venda Banco del Pacífico, que son instituciones estatales que le dan muchos ingresos a Ecuador, a nuestro país, doctor. Entonces, si los gobiernos, tanto de Moreno como ahora de Lasso, se sentaban a gobernar antes que empiece el paro, no hubiera habido estas paralizaciones, estos bloqueos de vías, pero los gobiernos como que no le prestan mucha atención a este pedido de los campesinos y los indígenas, doctor. Pero Jacinto, este paro que usted dice muy bien que dura 15 días o más, ayuda a que bajen los precios de los artículos de primera necesidad. Todo lo contrario, crece la inflación, porque se produce un desabastecimiento. Entonces el paro, en lugar de lograr el objetivo de que bajen los precios de los productos de primera necesidad, genera nuevos problemas, porque produce un desabastecimiento de amplios sectores de la población que habrían podido simpatizar con el movimiento indígena, pero dada la guerra que el movimiento indígena ha hecho contra los pequeños comerciantes, contra los pequeños industriales, contra los artesanos, eso más bien provoca, Jacinto, una reacción en contra del movimiento indígena. Entonces, ¿cómo es que el movimiento indígena le pide a Moreno y le pide a Lasso cosas cuando a través de los paros provoca justamente lo que el movimiento indígena le reclama tanto a Moreno como a Lasso? Entonces viene a ser incoherente, Jacinto, porque si el movimiento indígena quiere
que rebajen los precios de los productos de primera necesidad. Si le plantea a los gobiernos que hagan un control de los precios, ¿cómo es que el movimiento indígena a través de sus paros destruye esa posibilidad, encarece los bienes? El país ya no tiene que exportar, ya no puede exportar el petróleo, y al no exportar el petróleo, el país se queda sin ingresos, y al quedarse sin ingresos, entonces, ¿cómo es que se pueden atender las demandas de la educación, de la salud, de los servicios básicos? Es decir, el paro produce y provoca precisamente todo lo que el movimiento indígena habría querido que no ocurra. Pero a través de estos 15 días, la economía del Ecuador está sufriendo una merma de sus posibilidades y de sus ingresos. Nadie va a querer, Jacinto, invertir en el país, ni los capitales nacionales, ni los capitales de afuera. No se va a poder generar empleo. Entonces va a incrementarse el subempleo y el desempleo. Entonces, el movimiento indígena está produciendo precisamente todo lo que le plantea a los gobiernos que no hagan. El movimiento indígena está haciendo peores cosas que los gobiernos, como usted menciona, de Moreno y de Lazo. Es decir, doctor, el movimiento indígena está destruyendo la economía, y al destruir la economía está perjudicando a la población indígena y a la población en general del Ecuador. Entonces, por eso le digo que lo que ha faltado en el paro es el raciocinio, la reflexión, la palabra, no el insulto, no el palo, no la agresión física y material. Con eso no se logra absolutamente nada. Entonces, doctor, el doctor, movimiento indígena en sí, este sentido, más bien se ha puesto la soga al cuello. Sí, doctor, lo que le quisiera preguntar es, pero no hubiera habido estas manifestaciones, estos gritos, estos enfrentamientos, si el presidente Lazo, él mismo, le invitaba a conversar a los dirigentes de la CONAIE, de la FEINE, de la FENOCIN, antes de que empiece el paro, y revisaban esos 10 pedidos que no son nada fuera del otro mundo, son pedidos atendibles, doctor. Si el gobierno se sentaba antes, el país no perdía nada y este rato estábamos caminando y todos estábamos en paz. No, no es cierto, Jacinto. El asunto es que si es que el reclamo se hubiera hecho en forma pacífica, en forma civilizada, el señor Issa no es el presidente de la República. Él no ha sido electo por los ecuatorianos. Quien fue electo por los ecuatorianos es el señor Guillermo Lasso. Y eso es un aspecto fundamental en la democracia. Entonces el señor Issa no puede ponerse en el mismo plano que el señor Lasso, porque Issa no ha sido electo por los ecuatorianos. Y dentro del propio movimiento indígena, el señor Issa tiene sectores que no están de acuerdo con el señor Issa. Entonces, el señor Issa, ¿a quién representa? El señor Issa no representa al pueblo ecuatoriano. El presidente Lasso sí representa al pueblo ecuatoriano porque fue electo en las urnas libremente. Entonces, el señor Issa quiere ponerse por encima de la voluntad popular que se expresó en las urnas. En las urnas, la voluntad popular le dio la victoria a Guillermo Lasso y no a Andrés Arauz. Y eso hay que respetar. En la democracia hay que respetar los resultados.
Fíjese en Colombia, recientemente se hacen las elecciones y el candidato que perdió reconoce la victoria de Gustavo Petro. Entonces, en la democracia funciona eso, es decir, la voluntad popular tiene que ser respetada. Y el señor Issa no está respetando la voluntad popular, sino está pisoteando la voluntad popular a través de la quema de llantas, a través de la obstrucción de vías, a través del ataque a policías, a militares, a través de hechos violentos. Y entonces el señor Issa, en lugar de sentarse a razonar frente a los ecuatorianos, se pone a demandar nuevas cosas. Ya no son solamente los 10 puntos que él había inicialmente planteado, sino que quiere seguir agregando otras demandas. ¿Qué es lo que quiere el señor Issa? Quiere sembrar el caos en el Ecuador. ¿Y para qué quiere sembrar el caos? Para que aparezca una explosión social de la que el señor Issa quisiera sacar provecho. Entonces, el señor Issa está en contra de la democracia y está en contra de la paz, está en contra de la posibilidad de que los ecuatorianos razonemos, de que los ecuatorianos nos sentemos a dialogar y encontremos las soluciones más adecuadas a todos los problemas que el movimiento indígena y otros sectores sociales plantean. Doctor, ¿y ahora cómo hacemos para que el país vuelva a caminar, el país vuelva a la paz? Todos piden, todos los sectores piden, el presidente de la Asamblea, la Iglesia, que se sienten a dialogar el gobierno, en este caso el presidente Lasso y los dirigentes de los campesinos y los indígenas, pero el presidente no ha querido dialogar hasta ahora. Ayer le envió al ministro del gobierno, al secretario de la administración y al secretario jurídico, pero el presidente no ha dado la cara, porque incluso Moreno apareció a conversar con los indígenas y el país volvió a la calma. Ahora, ¿qué hacemos para que vuelva a la calma el país, doctor? El gobierno tiene que dialogar no con el señor Issa, el gobierno tiene que dialogar directamente con las comunidades indígenas en las áreas rurales, sin el señor Issa, porque el señor Issa no representa a las comunidades indígenas. Hay que preguntarle, por ejemplo, a los líderes históricos, a Nina Pacari, a Luis Macas, a Auqui Tituaña. Hay que preguntarles cuáles son las demandas del movimiento indígena. Y por cierto que ellos no van a suscribir estos 10 famosos puntos que ha planteado el señor Issa. Entonces el gobierno, a través, por ejemplo, de los GATT, de los gobiernos autónomos descentralizados, debería establecer mesas de trabajo en las propias comunidades indígenas, al margen del señor Issa. ¿Por qué se le va a seguir escuchando al señor Issa si el señor Issa no es el dueño del movimiento indígena? El movimiento indígena se supone que es autónomo y entonces el gobierno debería dialogar en las comunidades indígenas, con las comunidades indígenas, planteando una política que responda a las demandas efectivas de las comunidades indígenas, que no tiene que ver con el precio de los combustibles y otros puntos de los planteados por el señor Issa. Entonces, el gobierno, yo creo que si no dialoga con Issa, debe dialogar en cambio directamente con las comunidades indígenas, que deben regresar a sus territorios y en sus territorios entonces trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados que pueden jugar un papel importante
para dialogar sobre las verdaderas demandas, no solamente del movimiento indígena, porque el movimiento indígena es todo lo respetable que sea, pero tenemos 17 millones de ecuatorianos. Entonces, de lo que se trata es de diseñar una política social que atienda las demandas de los 17 millones de ecuatorianos, entre los cuales, por cierto, están incluidas los pueblos y nacionalidades indígenas, pero los pueblos y nacionalidades indígenas no son la mayoría de la población. Dentro de la población ecuatoriana hay obreros, campesinos, afrodescendientes, mujeres, profesionales, comerciantes, pequeños comerciantes, etcétera. Entonces, habría, Jacinto, que convocar una consulta popular, por ejemplo, el gobierno podría convocar una consulta popular, a ver qué pensamos los 17 millones de ecuatorianos de los famosos 10 puntos del señor Issa. ¿Acaso que esos 10 puntos del señor Issa reflejan los intereses, necesidades y derechos de los 17 millones de ecuatorianos? ¿Por qué no hacemos una consulta popular para averiguar qué piensa el pueblo ecuatoriano respecto de los 10 puntos planteados por la CONAIE? ¿Cómo así los 10 puntos de la CONAIE van a ser los puntos que deba ser tratado por el pueblo ecuatoriano? El pueblo ecuatoriano tiene muchísimas otras demandas de muchísimo mayor significado y profundidad que los 10 puntos planteados por el señor Issa. Doctor Patricio Moncayo, para tener la entrevista, pero sí el gobierno debería preocuparse de cumplir sus ofrecimientos, de generar empleo en el país. Tenemos un desempleo galopante, traer inversión extranjera, controlar precios, porque estamos con una economía que es en dólares, pero los precios se han disparado por falta de control, doctor. No solo por falta de control, sino por el paro. Y la generación de empleo, ¿cómo puede darse si es que no se crea un clima de confianza para la inversión? Si no hay inversión de parte de los capitales nacionales y extranjeros, no va a haber fuentes de trabajo. Entonces el señor Issa no quiere que haya fuentes de trabajo. El señor Issa más bien quiere desanimar a los inversionistas nacionales y extranjeros. Al señor Issa no le interesa la reactivación económica del Ecuador. Al señor Issa le interesa crear el caos, crear una anarquía para de ese caos y de esa anarquía pescar a río revuelto junto con el correísmo. El correísmo en la Asamblea Nacional está planteando la destitución del presidente Lasso, cuando el correísmo junto con el señor Issa son los que han generado el estado de conmoción interna. Ellos generan el estado de conmoción interna y utilizan ese pretexto para echarle la culpa a Lasso. Entonces, hay una tremenda contradicción en la posición del correísmo. ¿Qué hizo Rafael Correa como presidente de la República durante 14 años? Hubo bonanza petrolera y pese a haber habido bonanza petrolera, Rafael Correa le endeudó al país de manera increíble. ¿Y qué hizo con ese endeudamiento? Hacer obras faraónicas, mal hechas, con sobreprecio, sin licitación, y de esos recursos también se beneficiaron los integrantes de su gabinete. Por eso hay toda una serie de juicios y por eso el propio expresidente Rafael Correa está prófugo. Entonces, ¿qué hizo el presidente Rafael Correa para remediar el problema de la pobreza, para remediar el problema de la injusticia social? No hizo nada. Y ahora ellos aparecen como los campeones,
de la justicia social y los campeones de las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas, a los que el expresidente Rafael Correa les atacó. Por eso se hablaba de la criminalización de la protesta indígena. Entonces el presidente Correa, cuando era presidente, atacó a los indígenas y a sus movilizaciones. Y ahora, en cambio, está instigando este paro, esta paralización, en contubernio con lo que está haciendo UNES en la Asamblea Nacional, para pedir la destitución del presidente de la República, que tiene 1 año de ejercicio. Correa tuvo 14. Doctor, para terminar, solamente vale recordar, en los paros que le hacía la CONAIE a Correa, en cambio, Lazo apoyaba los paros y decía que la protesta es buena, pero ahora la protesta la ve como mala. El problema no es ese, Jacinto. El problema es cómo salir de la pobreza. El problema es cómo reactivar la economía. El problema es cómo generar empleo, cómo crear un ambiente adecuado para la inversión, cómo atender a la salud, a la educación, no al tema del subsidio de los combustibles. Esa es una cosa que no tiene ninguna incidencia favorable para la economía nacional. De lo que se trata es ver qué hacemos, por ejemplo, con la cuestión de la minería, qué hacemos con la minería ilegal, porque a título de oponerse a la minería, ¿no?, se favorece a la minería ilegal. ¿Qué hacemos frente a la violencia, Jacinto? A la delincuencia organizada. ¿Qué hacemos con la crisis de las cárceles? ¿Qué hacemos con todos esos problemas respecto de los cuales el señor Issa no se ha pronunciado? ¿Qué hacemos respecto de la corrupción? ¿Cómo recuperamos todos los recursos que se extrajeron del país y se llevaron los señores que colaboraron con el señor Rafael Correa? Es decir, los problemas del país son fundamentales, no se circunscriben al tema de Lazo o al tema de Correa o al tema... Ese no es el tema de fondo, Jacinto. El tema de fondo es un tema que tiene que ver con causas profundas, que el señor Issa no las está visualizando, no está planteando el señor Issa eso. Más bien el señor Issa, con estos atropellos a la sociedad ecuatoriana, está agudizando esos problemas a los que él se refiere, pero no contribuye el señor Issa a la solución de esos problemas, ni a la búsqueda de soluciones. Por eso es que ese diálogo con los 5 representantes del Estado es un diálogo infructuoso, porque el señor Issa no está interesado en buscar soluciones, en proponer salidas en favor del país. Él solamente está pensando en su liderazgo político, en sus intereses políticos, y le interesa un pepino la suerte de los 17 millones de ecuatorianos. Doctor, ha sido muy importante escucharles esta noche. Hemos conversado con el doctor Patricio Moncayo, quien es un importante analista político.